Hola, mi nombre es Lady Elizabeth Calderón del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión a hablar del curso de guitarra y vamos a ver una línea de tiempo según la historia de la guitarra. Dice que siendo el instrumento de cuerda más remoto, dado que fue el arco del guerrero, tensado su única cuerda, con el propósito de ser utilizado para la caza y no fines prácticos con único objetivo de escuchar los sonidos que ésta producía. Esta es la definición. Los primeros instrumentos musicales se dieron en Egipto, Grecia, Mesopotamia en el año 5000 a 4000 antes de Cristo. Y aquí vemos en esta línea de tiempo una imagen de las esclavas tocando el néfer. Dice durante el Nuevo Imperio de 1600 y 1100 antes de Cristo, entre las cuales se encuentran los primeros instrumentos, el arpa portátil, que es de la familia del laúd guitarra. Es el nombre que se le daba a la guitarra, laúd. En el siglo XVII, el néfer, siendo de la familia del laúd guitarra, era tocado con un plectro o púa muy pequeño que se utilizaba en Egipto. En ese tiempo se tocaba con otra cosa para que sonara. Aquí vemos algunos ejemplos del néfer. Ya en el siglo III, el laúd romano copto dice que es de la colección egipcia del Museo de Grenoble. Allá lo podemos encontrar y acá tenemos un ejemplo. En el año 1200 y 600 antes de Cristo estaban las liras griegas y el trigono, siendo la guitarra de mayor tamaño y mayor densidad. O sea, era una guitarra grande, estructurada, que parecía un arpa, de mayor tamaño y densidad sonora de los tiempos, la cual se distingue de la lira por su caja de resonancia. Será un estilo de guitarra. Acá vemos un ejemplo dentro de la línea de tiempo. Ya en la Edad Media existe pues la guitarra morisca. Este es un instrumento hispano musulmán del loa con un mástil más alargado. Aquí vemos un ejemplo que tiene ya pues la parte del mástil alargado para pues tocar mejor y tener mejor comodidad, contando con 36 cuerdas que se rasgueaban para acompañar las canciones. Aquí vemos un ejemplo. Luis de Milán, Valencia, 1536, que es precursor de la vihuela de mano, que es el instrumento que continúa, se considera el instrumento gemelo del loa, el cual se sostuvo con él en España y luego hasta que en el siglo XV la toma del laúd declinó. Este instrumento llegó a tener 6 órdenes en vez de 4 como la guitarra normal. Aquí vemos un ejemplo. Seguimos con la línea de tiempo y esta historia de la guitarra continúa. Sabemos que es un instrumento precursor desde hace muchos años. Vamos con la guitarra renacentista de 4 órdenes, ya en el siglo XVI. Este instrumento tenía el primer orden sencillo, de ahí la designación da 7 corde. Este es 3 órdenes dobles, uno sencillo y el cuarto octavado. Era normal que esas guitarras tuvieran fondo plano, o sea, ya vienen con el fondo plano, o abovedado, por lo demás, sus características eran en apariencia muy similares a las de la vihuela. Aquí tenemos un ejemplo de esta guitarra. Guitarra de loa barroco ya en el siglo XVII, con la desaparición de la vihuela y la guitarra de 4 órdenes, aparece la guitarra de barroco, que es la que estamos viendo acá en este ejemplo. Dice que la guitarra ya es correspondiente a 5 órdenes. La primera se representa solo con una cuerda. Las 2 últimas órdenes que se afinaban de manera diferente, las cuales varían según el compositor, país y género de música que la ejecutara. Aquí vemos un ejemplo.
Ya a finales del siglo pues, XVII, la guitarra clásica romántica, que era un instrumento de transición de 5 órdenes y 6 cuerdas, y ya 6 órdenes desde los años 70 y los años 50 del siglo XIX, sufriendo la guitarra un alto grado de transformación, mezclándolos entre sí con apreciaciones musicales distintas. Con la guitarra de 6 órdenes se conoce música escrita desde el año 1776 en un reducido número de libros. Aquí vemos un ejemplo. Existen algunos precursores de este instrumento, como Ferdinando Carugi, Nápoles 1770, París 1841. Un lugar relevante lo ocupa sin duda el napolitano Ferdinando. Después de haberse dedicado al violoncelo, aprendió a tocar la guitarra en forma autodidáctica. Tras establecerse en París, desarrolló una brillante actividad concertista y posteriormente se dedicó a la enseñanza. Y ya vemos que en el siglo XIX hay instrumentos latinos de la música de la guitarra en diferentes países, como lo vemos acá, que vamos a dar algunos ejemplos. En México se estableció la vihuela mexicana, guitarra de Tololoche y Juana Jarocha. En Puerto Rico, cuarto, bordonua y triple, requinto de montaña, entre otros. En Brasil, la viola caipira y cavaquinto. En Venezuela, 4, requinto y bandola. En Cuba, 3 y lao campesino. En Colombia, triple y requinto. En Perú y Bolivia, carrango andino. En Panamá, mejorana o mejoranera y bocona. En Argentina vemos el tatu, carreta, guitarrón, triple y requinto. En Chile vemos el guitarrón. En Ecuador vemos guitarra y requinto. En Paraguay, requinto. En Perú, guitarra doble. En Santo Domingo, 3, 4 y triple. Y finalmente en Uruguay vemos el triple uruguayo y guitarra requinto. Entonces aquí vemos algunos de los ejemplos de estos instrumentos latinos en la familia de las guitarras. Muchísimas gracias.